Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sigrid Moret y les voy a presentar un tema muy interesante que viene en relación con la siguiente pregunta. ¿Qué tienen que ver las ventanas de mi casa con la trigonometría? Y esto es relativo al tema, el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria, en este caso con orientación de matemáticas. Y el fenómeno que vamos a estudiar como motivo para este tema es la posición relativa del Sol. Y fíjense que los griegos en particular, para poder contestar esta pregunta, tenemos que hablar un poco de lo que es la trigonometría. Se dieron cuenta de la siguiente propiedad de los triángulos rectángulos, que si uno tenía un triángulo rectángulo que tuviera una cierta apertura, un cierto ángulo en particular, llamado teta, por ejemplo, podía uno hacer una proporción entre sus lados, digamos el lado A y el lado C. Pero si uno hacía un triángulo que tuviera exactamente esa misma apertura, pero más pequeño, por ejemplo, que tuviera medidas A minúscula, C minúscula, o tuviera lados más largos y fuera más grande, pero con esa misma apertura, A mayúscula, C mayúscula, estos tres triángulos iban a tener exactamente la misma proporción. Es decir, que la proporción tenía que ver con el ángulo, la apertura. Entonces, las funciones trigonométricas son estas relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo y que son relativas o van cambiando dependiendo de qué ángulo es el que estemos utilizando. Por eso están en función del ángulo. Esta que acabamos de dibujar en particular es el coseno, que sería nuestro lado A entre el lado C. Pero le podemos llamar de manera menos arbitraria a los lados. Podemos decir que el lado opuesto, el cateto opuesto, es el que está enfrente del ángulo que estamos tomando como partida, el adyacente es el que está yaciendo junto, es decir, el que está junto al ángulo, y la hipotenusa, el lado que está enfrente u opuesto a los 90 grados, al ángulo de 90 grados. Y entonces tenemos las funciones trigonométricas, dependiendo, en este caso, como nombré los lados, qué proporción, qué lado dividido entre cuál, qué longitud dividida entre cuál nos da la definición del seno, el coseno y la tangente. Aquí las he reescrito ya con esta nueva notación que es el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente. Los griegos que hacían las mediciones de los terrenos y utilizaban mucho estas proporciones siempre andaban cargando unas escuadras, porque en las escuadras está guardada exactamente la información de cuánto vale el seno, el coseno y la tangente de los ángulos de esos triángulos, que son 60, 30 y 45 grados. Vamos a ver cuánto vale el seno, el coseno y la tangente, estas proporciones para la escuadra de los 60 y 30 grados. Partimos de un triángulo equilátero, de que mida 2 unidades por cada uno de sus lados y obviamente 60 grados en cada uno de los ángulos. Al partirlo por la mitad, resultamos en un triángulo rectángulo, pues tiene un ángulo recto, y 30 grados, para que todos sumen juntos 180 grados. Llamamos a los lados A, B, C. Nos podemos dar cuenta que dado que el triángulo era equilátero, el lado C mide 2 y el lado A, al partirlo a la mitad, va a medir 1. Y ahora nos preguntamos cuánto mide el lado B. Tomamos el teorema de Pitágoras, una proporción muy conocida también por los griegos y desde antes por los babilonios, y queremos saber cuánto mide el lado B. Así que pasamos restando el término A, se lo restamos a ambos lados, luego sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad para obtener esta proporción. Sabemos que C vale 2 y la A vale 1, y así es como finalmente obtenemos que B vale raíz de 3. Ahora ya estamos listos para saber cuánto valen las proporciones para el seno, coseno y tangente, tanto de 30 y 60 grados. En el caso de 60 grados, el cateto opuesto mide raíz de 3 y la hipotenusa 2, así que tenemos raíz de 3 sobre 2, es el seno, el coseno, tomamos el lado A, que vale 1 sobre la hipotenusa 2, tendríamos un medio, y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente tenemos raíz de 3. Si tomáramos los 30 grados, podríamos darnos cuenta que el cateto opuesto ahora a 30 grados es el lado que mide 1, así que la hipotenusa mide 2, tenemos un medio, para el coseno raíz de 3 sobre 2, y la tangente 1 sobre raíz de 3. Y yo te propongo que tú investigues, hagas exactamente este mismo ejercicio con la escuadra de 45 grados, que es un cuadrado partido por la mitad en su diagonal. Entonces los dos catetos miden 1 y con el teorema de Pitágoras puedes saber cuánto mide la hipotenusa y así obtener
el valor de estas funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, para 45 grados. Estos temas sirven para resolver ciertos problemas en donde en los triángulos rectángulos nos falte ya sea la cantidad de la longitud de un cierto lado o bien el ángulo de inclinación. Por ejemplo, si tengo este problema como en la figura donde quiero saber cuánto mide el poste de luz, tengo la misma proporción cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces puedo usar la proporción de la tangente y saco 1,80 m entre 0,6 metros y finalmente obtengo que la proporción es 3, que debe de ser lo mismo que la longitud, la altura del poste entre su sombra que mide 2 metros y rápidamente veo que algo entre 2 me tiene que dar 3, pues la longitud, bueno, lo que mide el poste son 6 metros. O bien, como les decía, si uno quiere saber cuál es el ángulo de inclinación, también es útil. Imagínense que tenemos unas personas caminando en la playa y yo quiero saber a cuántos grados está levantado el sol sobre el horizonte en este momento de la fotografía. Sé que la persona mide 1,70 y que la sombra mide 3,5 metros sobre la arena. Entonces, de nuevo, tengo dos catetos. La proporción que puedo utilizar es la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente a mi ángulo teta, y me da una proporción que es de 0,4857. Entonces, busco en mi calculadora, o si uno fuera más antiguo, buscaría en una tabla cuál es el ángulo cuya tangente tiene esa proporción, y así es como obtengo 25,9 grados. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la ventana de mi casa? Bueno, pues la Tierra, como sabemos, está inclinada respecto de la órbita a 23,5 grados, lo que significa que el Sol a veces está más tendido hacia el sur y está alumbrando el hemisferio sur con mayor intensidad, y entonces allá es verano, y a veces el sol está más tendido hacia el norte y está apuntando al hemisferio norte con mayor intensidad, y entonces es verano acá en el hemisferio norte. Entonces el sol se pasea yendo, si estuviéramos justamente en el ecuador, veríamos que el sol a veces la mitad del año está tendido hacia el norte, en algún momento está justo en el cenit y después se vuelve a tender hacia el sur, y entonces estando justo en el ecuador, lo más que se tiende al norte son 23,5 grados y lo más que se tiende al sur es 23,5 grados, la misma cantidad. Pero nosotros vivimos en México, entonces nosotros no nos encontramos a 0 grados, nos encontramos a una cierta latitud en el norte. Podemos ver en la figura que si nosotros tomáramos una fotografía todos los días a la misma hora en dirección del este, por ejemplo, y tomaríamos el sol, la fotografía del sol, podríamos ver cómo se tiende un poco hacia el norte y después se tiende hacia el sur. Nunca sale a la misma hora, nunca está en el mismo lugar todos los días. Entonces, lo que necesitamos es saber cuál es lo más que se tiende al norte y lo más que se tiende al sur para nuestra región. Entonces, sigamos estas instrucciones. Durante el equinoccio vamos a tomar 90 grados menos la latitud en la que nosotros nos encontramos, y esa va a ser la altura del sol en el equinoccio de primavera y otoño. En el solsticio de invierno vamos a tomar la altura del sol en equinoccio y a eso le vamos a restar 23,5 grados, y para el solsticio de verano le vamos a sumar 23,5 grados, y esa va a ser la altura máxima en verano. Entonces significa que en el invierno, para el hemisferio norte, el sol se tiende al sur, y en el verano el sol se tiende hacia el norte. Entonces, yo voy a tomar un lugar de la República Mexicana. Por ejemplo, voy a decir mi casa en Jonacatepec, Morelos. Y investigo en internet, me doy cuenta que la latitud es 18,68, hago mis cálculos y entonces yo veo que la altura del sol en los equinoccios es 71 grados. A eso le resto 23 grados, me da 47 grados, que esa es la altura mínima del sol cuando se tiende hacia el sur en invierno, y si yo se lo sumo me da 94,64, que es la altura máxima del sol cuando se tiende hacia el norte, es decir, que del cenit, que está a 90 grados sobre mí, se va a tender 5 grados más pasándose hacia el norte. Por lo tanto, puedo ver en la figura que en el verano voy a tener una pequeñísima sombra hacia el sur, porque el sol está tendido hacia el norte, si tengo un poste vertical. Y durante el invierno, en el solsticio de invierno, voy a tener una sombra larga hacia el norte porque el sol se ha tendido hacia el sur.
Entonces aquí te tengo la siguiente actividad. Averigua cuál es la latitud de la población en la que te encuentras. Calcula la posición del sol tanto en los solsticios y equinoccios y observa la orientación de las ventanas que hay en tu casa. Observa las de tus vecinos. ¿Tienen ventanas hacia el sur? ¿Tienen ventanas hacia el norte? Investiga, describe y discute qué clima hay en tu región. ¿Es caluroso? ¿Es frío? ¿Es conveniente permitir que el sol y su calor entre por las ventanas a lo largo de las diferentes estaciones del año? ¿Es conveniente que haya ventanas orientadas al sur en lugares muy calurosos? Si hubiera que poner ventanas hacia el sur en una casa como la que te presento en este dibujo, pero no quiero que entre luz directa, ¿qué longitud debería de tener el techo que aparece en la imagen para que el sol, aún estando tendido hacia su punto más al sur en el invierno, a mediodía, no entrara por la ventana? Ahí te darás cuenta que hay que usar la trigonometría para hallar tanto los ángulos faltantes como también las longitudes que se te piden. Entonces, hay que pensarlo bien porque si tú te encuentras en una región fría, seguramente te conviene que durante el invierno, que es cuando el sol se tiende hacia el sur, entre por las ventanas para calentarte, pero quizás si vives en una región calurosa como Morelos, no sea conveniente tanto las ventanas hacia el sur y por lo tanto habría que pensar en algún tipo de techos como estos. Ponte a discutir esto, piénsalo y tenemos la última actividad donde vas a meter todos los conocimientos que hayas logrado durante las actividades anteriores y esta lección. Entonces la conclusión es que por favor elabores un tríptico en Word en el que des a conocer los resultados de esta investigación sobre cómo cambia la posición del sol en tu localidad a lo largo del año. Por favor, emite unas recomendaciones sobre dónde resulta mejor colocar las ventanas en las viviendas de tu localidad y cómo deben ser las techumbres de las ventanas que den al sur en su caso de que las requieran. ¿Y qué tal si en la región en la que vives necesitas cubrirte del sol cuando entra por el norte? Entonces tendrías que hacer una recomendación al respecto. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayas disfrutado del video y te pongas a trabajar en estas actividades. Así que espero tus resultados. Hasta luego.